Gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces íbamos en que nosotros tenemos esta susceptibilidad genética, que digamos muchas veces es aparente desde el nacimiento, pero a veces no se ve la pantalla o no se ve, porque aquí me dice que está como pausado. Perfecto, ¿eh? Sí se Lo ve. veo perfecto. Porque sí me estaba saliendo que el screen sharing estaba deshabilitado, entonces ahí ya me había asustado un poco. Bueno, con respecto a la parte de esos factores genéticos, nosotros podemos tener factores genéticos que son evidentes al nacimiento, como hay otros que pueden sobre todo ya ser muy evidentes en la vida adulta. Y realmente cuando nosotros estamos viendo que estos factores genéticos empiezan a ser como un poco más evidentes en la adultez, vemos entonces que hay otros factores que pueden, digamos, gatillar esas enfermedades autoinmunes, aunque nosotros, digamos, de nacimiento no las hubiéramos tenido. Y estas van a ser entonces los agentes infecciosos, las medicaciones, como pueden ser algunos antibióticos, como también pueden estar algunos agentes, sobre todo en la parte de acetioprinas y otros, aunque digamos que eso es un poco controversial, y otros son también dentro de los factores dietarios y también lo que tiene que ver con el microbioma. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna gente que entra, digamos, directamente a nuestro organismo, lo que se batalla es entonces como una respuesta autoinmune, no solamente dadas por las células T, sino también por las células B, que prácticamente son generadas y son empujadas por estas células T. Al tener entonces esta reacción inflamatoria, nosotros vamos a tener ciertos órganos que van a ser target y van a ser muy diferentes en todas las enfermedades. Es decir, para la artritis reumatoide vemos que tenemos una afección sobre todo más de la parte del líquido sinovial. Tenemos entonces que, por ejemplo, en la parte de miocarditis o de sarcoidosis vemos entonces una afección directamente más del corazón, mientras que en otras, por ejemplo, como las enfermedades de Wegener, las vasculitis, si son entonces de medianos o de pequeños vasos, van a tener entonces depósitos que van a ser entonces más notorios en algunas arterias y en otras y que pueden entonces generar también fallas multisistémicas. Entonces tenemos estos componentes genéticos, los componentes ambientales y a su vez entonces un gatillante que puede aparecer en cualquier momento de la vida y que realmente lo que va a ir a hacer no solamente a depositar ciertos antígenos en un lugar determinado y hacer una reacción inflamatoria persistente, sino que también vamos a tener un daño directamente sobre el hueso o directamente entonces sobre lo que nosotros denominaríamos otras estructuras como que son santuarios, como pueden ser por ejemplo el líquido sinovial. Pero entonces tenemos estos triggers autoinmunes que sobre todo son pues como las toxinas, lo que son los medicamentos, los virus, las bacterias, pero a su vez entonces también tenemos otros como son los factores hormonales que también pueden gatillar en cualquier momento y sobre todo estamos viendo esto en pacientes que son muy jóvenes, en pacientes de entre los 12 a los 15 años. También los antígenos alimentarios, vemos que entonces ya tenemos procesamiento de alimentos totalmente diferentes y tenemos entonces un montón de componentes que vamos a encontrar en nuestra alimentación que realmente nuestro organismo no lo acepta, no lo tolera y entonces genera también que se gatillen estas enfermedades autoinmunes. El estrés, digamos, en nuestros días también es otro de estos factores que es bastante importante para que se gatille todo esto y los metales pesados entre los que se encuentran, por ejemplo, el cobre. Otros pueden ser entonces también la plata. Así que es importante que nosotros conozcamos esto de antemano para saber entonces qué es lo que luego pasa con nuestros pacientes, sobre todo a nivel otológico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de estas enfermedades autoinmunes? Que van a ser entonces las miocarditis, las erupciones cutáneas, que es lo que nosotros más vemos, por ejemplo, en los pacientes con lupus, el eritema, por ejemplo, en mariposa. Vemos entonces también esos lupus discoides en los cuales son netamente cutáneos, las alteraciones de la visión en muchos de ellos, como puede ser entonces también la fibrosis pulmonar en muchas de estas enfermedades y el dolor de las articulaciones que digamos no es únicamente de la artritis reumatoide, sino que también lo vamos a ver en muchas de las otras enfermedades autoinmunes. Pero entonces vamos al punto que digamos realmente nos importa y es la enfermedad autoinmune en el oído. Realmente, como les contaba, esto viene más o menos desde los 70s y tenemos entonces que comienzan a decir los otólogos de aquellos tiempos y también los investigadores en, bueno, hay una alteración vascular y hay una alteración del metabolismo del colágeno, la cual entonces podría entonces incidir en algunas pérdidas auditivas. Maccabi en 1979 nos dice, bueno, hay una cohorte de pacientes que tienen una pérdida auditiva simétrica bilateral durante semanas y que tienen entonces una respuesta a esteroides. Ahí es cuando tenemos, digamos, la primera respuesta, ese primer ensayo clínico que hay, en el cual entonces el esteroide ayuda a revertir un poco la parte de la hipoacusia autoinmune.
Pero realmente durante el tiempo, sobre todo entonces lo que va pasando es que entre el 15 al 30% de esos pacientes con enfermedades autoinmunes pueden tener entonces un compromiso vestíbulo coclear. Y esto lo vamos viendo sobre todo en grupos en Turquía, en Estados Unidos y también en Italia. Entonces esto digamos que comienza a ser ya un fenómeno que es más global, en el cual entonces comienza no solamente a decirse, bueno, hay una pérdida auditiva bilateral simétrica, sino que entonces también hay vértigos, hay tinnitus, y a su vez de que hay tinnitus también entonces tenemos hipoacusias conductivas en etapas tempranas. En el oído entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar a nosotros o realmente qué es lo que puede incidir en que haya una alteración autoinmune en nuestro oído? Primero que todo puede existir entonces una reacción cruzada, es decir, que hayan anticuerpos o linfocitos T en el oído interno, los cuales entonces hagan una reacción autoinmune que sea bastante franca y que lleve entonces también al compromiso no solamente de estructuras dentro del oído medio, sino dentro del oído interno en sí y más directamente sobre cóclea, estría vascular y también entonces ligamento espiral. Y vamos entonces al daño ocasional, en el cual entonces tenemos una reacción sistémica ante un microorganismo, ante un virus o ante un alergeno, algo que entonces va entrando y se da entonces una liberación de citoquinas que es inmediata y que además de eso va haciendo un daño perenne en las estructuras directamente del oído. Así que entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las manifestaciones que se han ido documentando sobre la enfermedad autoinmune en el oído? Porque no es solamente esta hipoacusia que es de carácter bilateral y que es autoinmune y que digamos que tiene esta pérdida pues como muy pronunciada. Tenemos entonces unas afecciones directamente en el oído externo, como van a ser entonces las condritis auriculares, las policondritis recidivantes. En el oído medio vamos a encontrar entonces timpanosclerosis en estos pacientes. Ustedes van a ver que podemos encontrarlo no solamente en pacientes con artritis reumatoide, sino en pacientes también con vasculitis, en pacientes con Wegener, en pacientes incluso con escleroderma. Salpingitis autoinmunes también se pueden presentar y digamos está documentada por los grupos españoles, sobre todo en Getafe y también en Madrid, y están las otitis medias secretoras, a su vez las otitis medias necrotizantes. La otosclerosis ya se viene como un fenómeno, digamos, de reacción directamente sobre la platina del estribo, en la cual entonces colabora un poco a crear un foco ahí otosclerótico y hace entonces que se fije pues este estribo y que no tengamos, digamos, una adecuada audición. Y están también las otitis medias crónicas colestetomatosas, que digamos también se pueden presentar en nuestros pacientes. Y a nivel... Sí, hola. Perdón, Flor, te interrumpo por segunda vez porque hay un problema técnico, como quedaste de anfitriona, parece que hay gente que no puede entrar, a ver si ¿Cómo puedes hago? aceptar a la Aquí me gente. dice, a Ay, mí me dicen, perdón, no sé qué pasó. tranquila, no, tranquila. Me dice que 12 personas han entrado a la sala. ¿Cómo Claro, que los hago? dejes, que los habilites para el ingreso, Fíjate porque que abajo a la derecha debe haber una Espérame. flechita y ahí tenés que poner, te dice habilitar sala, tenés que darle un... Donde dice admitir todos, Meli. Admitir todos, creo que les voy a dar ahí. Admitir todos, tenés que apretar. Gracias, Mejor, disculpa. si nos podés pasar Listo. alguno de nosotros que seamos anfitriones, así ya te desligás del tema. Eso, Meli, Espérame, si querés, mira, ahí pásanos. como que dejó entrar a todo el mundo. Dijo admit Genial. all. Espérame, yo termino aquí de admit all y... Te podés sacar la sala de espera, entonces ya no te van a aparecer más. Espérame, yo creo que ahí pues como que ya estamos. Listo, sí, yo creo que ya te está. querían escuchar y, y no podían entrar. Espérame, pero ¿puedo hacer alguno host o no? No. Sí, ponenos Sí. alguno de nosotros Sí, como host. pasalo a cualquiera de nosotros si querés. Listo, entonces pongo aquí a Flor de host. Ahí entonces Dale, sigue, genial. bueno, entonces aquí vamos como en la parte de Perdón. oído interno. No, Dani. Dale. Bueno, en la parte de oído interno sobre todo tenemos hipoacusias neurosensoriales, que digamos es lo más común, lo que más nosotros vamos a ver, pacientes con vértigo que se pueden presentar en cualquier enfermedad reumatológica. La enfermedad de Meniere, digamos, es un fenómeno concomitante, así como pasa entonces también con toda la parte de la autoesclerosis, es que prácticamente se puede tener la autoesclerosis, podemos tener la enfermedad de Meniere, pero lo que hacen estas enfermedades es gatillarlo y entonces ahí ser como tener realmente la expresión de esta enfermedad autoinmune. La autoesclerosis, como les decía, y también la vasculitis coclear, que esto realmente nosotros como patólogos lo que vamos a decir a ver ciertos complejos autoinmunes, sobre todo a nivel entonces de la estría vascular, también entonces de algunas de ver cómo están las células, sobre todo las hair cells que están a nivel vascular y a nivel entonces coclear, y vemos entonces esos depósitos a través de microscopía, y la hipoacusia súbita, que yo creo que es una de las más comunes.
Ahora bien, digamos que esto es como el patrón más común que encontramos, que es esta hipoacusia neurosensorial bilateral asimétrica, rápidamente progresiva, que la podemos tener incluso por 2 a 3 meses. También podemos presentar una hipoacusia unilateral fluctuante, en la cual entonces podemos tener de días a semanas. Y está también la hipoacusia súbita, la enfermedad de Meniere, en las cuales sobre todo vamos a tener afección de las frecuencias 500.000, 2.000 y que sobre todo vamos a ver esos componentes, esas diferencias que pueden existir de 30 decibeles aproximadamente, 35 decibeles, que por ejemplo van a ser bastante características del Meniere o que entonces también vamos a tener muy en las súbitas. Pero entonces vamos un poquitico más adentro de qué es lo que pasa dentro del oído, y esta es como el área, digamos, que es poco explorada aquí en Latinoamérica, realmente poco nos dedicamos a esto, y esto es, digamos, parte de nuestro trabajo, de lo que nosotros hemos visto, sobre todo a nivel de 3 enfermedades principales. O sea, la artritis reumatoide, que es una de las enfermedades reumatológicas más comunes, que por eso la quiero traer a colación. Está el lupus eritematoso sistémico, en el cual entonces nosotros también vamos a tener la oportunidad de tener esos pacientes, pero quiero traer también la atención a una enfermedad que es rápidamente progresiva, y aunque no lo crean, nosotros no captamos esos pacientes se desarrollan demasiado rápido, sobre todo lo que son los síntomas vestibulares y los síntomas audiológicos, y son los en pacientes sobre todo con escleroderma. Así que es necesario que nosotros los conozcamos y conozcamos qué es lo que pasa dentro del oído, digamos, de todos estos pacientes. En primer lugar, ¿qué hemos encontrado nosotros con la artritis reumatoide y qué es lo que hemos visto en el oído a nivel del estudio otopatológico? Aproximadamente en 23 especímenes del Massachusetts Pioneer Infirmary, lo que pudimos ver es que podíamos encontrar desarticulación de la articulación incudomalear. Podemos ver entonces que hay también erosión, sobre todo a nivel del martillo y también a nivel del yunque. Esto es el martillo, como lo pueden ver acá, este es el yunque, esto es martillo, esto es yunque. Y podemos ver que hay también entonces mineralización en el martillo y en el yunque, y que acá justo en donde está la articulación incudomalear, tenemos que en los pacientes con artritis reumatoide lo que pasa es que se achica el espacio y tenemos entonces menor cantidad de líquido sinovial. Nosotros pudimos determinar, haciendo la medición directamente a ese espacio entonces sinovial, que había una disminución comparada entonces con pacientes que tenían la misma edad pero que no tenían artritis reumatoide, y lo vimos entonces que era gradual con el tiempo, es decir, que a medida que iba pasando entonces la edad, es decir, en pacientes que iban avanzando en la edad, se veía no solamente la disminución entonces también, sino que se iban poniendo un poco más anquilosados estos huesecillos. Entonces eso por primera parte, que digamos eso es como lo que quiero llamar la atención, y que quiero que se entienda también que en los pacientes con artritis reumatoide tenemos unas manifestaciones que van a ser súper tempranas y que pueden contribuir a las hipoacusias conductivas que nosotros vemos en los pacientes que son diagnosticados y que tienen menos de 6 meses del diagnóstico de artritis reumatoide. Así que eso puede pasar y puede contribuir entonces a que haya esa diferencia en la conducción y en la transmisión del sonido. Nosotros realizamos un estudio, digamos, inmunopatológico sobre estos pacientes para ver entonces si había realmente inflamación en ese espacio sinovial que digamos ya estaba disminuido, y como pueden ver entonces a mi izquierda están entonces los pacientes con artritis reumatoide y a mi derecha entonces están los controles. ¿Qué pudimos determinar nosotros a partir del uso del CD3 y del CD20, que prácticamente nos están señalando que hay entonces células B y células T dentro de esa articulación? Podemos ver entonces que aquí hay una tinción muchísimo más notoria para el CD3, lo cual nos está significando que hay destrucción ósea y además de eso que hay inflamación que va a ser perenne. Estos especímenes les puedo contar que tienen incluso más de 70 años en el laboratorio de hueso temporal algunos, y que realmente entonces se puede evidenciar todavía después de muerto que hay una inflamación. Luego tenemos el CD20 en el cual se ve menos tinción, sobre todo en el área de la articulación incudomalear, y comparado entonces con los controles nosotros encontramos que están prácticamente libres esas áreas de la articulación incudomalear. Es decir, que empecemos a considerar que ya hay una inflamación perenne que está sobre todo a nivel de las articulaciones de la diartrosis que tenemos dentro del oído. Luego entonces hicimos, digamos, con otros especímenes en el laboratorio, y como pueden ver es evidente que comparado con los controles, nosotros tenemos entonces una tinción que es bien clara, sobre todo para distinguir y decir, bueno, hay entonces una destrucción ósea y hay una inflamación que persiste en los pacientes con artritis reumatoide comparados entonces con los controles. Pero entonces no solamente tenemos esos cambios a nivel de la articulación entonces
de martillo y yunque, sino también de yunque y también entonces de estapedio. Realmente también vemos que hay una disminución de la articulación íncudo-estapedial y a su vez que pueden haber infiltraciones basofílicas, como la pueden ver entonces aquí a mi derecha, y se puede ver entonces que hay una disminución sobre todo a nivel entonces también del yunque distal. ¿Esto en qué se traduce o digamos por qué nos va a importar a nosotros? Disminuye sobre todo esa conducción y con el tiempo, cuando va pasando la artritis reumatoide, vamos teniendo de estructuras que son muy laxas, donde había una inflamación, a estructuras que van a ser más anquilosadas, que van a estar prácticamente pegadas y que van a estar entonces dificultando esa transmisión del sonido, sobre todo en los pacientes que tenemos con menos de 6 meses de diagnóstico de la artritis reumatoide. Y esto es lo que nosotros vimos entonces en la articulación íncudo-estapedial también, y vemos entonces que hay cierta captación de una manera u otra, sobre todo a nivel de la articulación, de esa articulación por parte entonces del CD3, es decir que sí hay una inflamación perenne y a su vez entonces también hay un ligero cambio, sobre todo a nivel óseo, que puede entonces también generar esas disrupciones a nivel del sonido en los pacientes con artritis reumatoide. Pero entonces, ¿qué más pasa en esos pacientes con artritis reumatoide? No solamente que tengamos esa primera laxitud que tenemos digamos al principio cuando hay mucha inflamación, que después entonces se va anquilosando y va cambiando, sino que el oído interno también nos cambia a nosotros. Y esta es una de las cosas que pasa, es que va existiendo atrofia del órgano de Corti, disminución sobre todo de las neuronas ganglionares, y con esa disminución entonces no solamente es asociada a la enfermedad en sí, sino que nosotros estamos utilizando en esta enfermedad metrotexate, estamos utilizando corticoides. Hubo un gran tiempo, sobre todo en los Estados Unidos, donde se medicaba con aspirina y con otros tototóxicos que realmente daban el daño a estas neuronas ganglionares. Al haber un daño directamente en las neuronas ganglionares, pues entonces nos está, afectando toda la parte, de nervio coclear y nos está haciendo un daño terrible que no es reversible. Y a su vez entonces también hay cambios vasculares en los cuales vemos la carótida que está totalmente engrosada como se ve acá, hay oclusión de la vasa nervorum y a su vez entonces también hay oclusión de esas arterias estriales, sobre todo a nivel de la estría vascular. Entonces son cambios que no solamente es que se depositan, esos complejos autoinmunes dentro de esas estructuras como puede ser la vasa nervorum o como pueden ser entonces la carótida, sino que entonces también esos complejos van llegando a la estría y van llegando entonces también al ligamento espiral. Con ello entonces, si hay una afectación de la estría, ¿qué pasa? Directamente no vamos a tener una buena producción de líquido endolinfático. Entonces es muy importante, tenemos un daño vascular que lo están haciendo los complejos autoinmunes y también entonces tenemos un daño de por sí que está generando el resto de factores como son las medicaciones dentro del oído interno y más allá de la enfermedad en sí. Pero ¿qué más pasa, con esa artritis reumatoide? Y esto lo hemos estado estudiando durante estos últimos meses en mi laboratorio en la ciudad de Boston. Vemos que hay cambios volumétricos, sobre todo a nivel de la cóclea y del sáculo, es decir, que cambia un poco y se amplía un poco más en ciertas etapas de la enfermedad. Estamos hablando que esto ya sucede más de 6 meses de diagnosticado y que estos cambios de oído interno, sobre todo, ya lo tenemos en pacientes establecidos con más de 12 meses de diagnóstico de la enfermedad. Con esto, ¿qué más nosotros vemos? Sobre todo ya en pacientes con larga data, es decir, estamos hablando de 5 años, 10 años de progresión. Vemos degeneración del nervio coclear y vemos también degeneración del nervio auricular. Entonces, ahí vemos que estos pacientes no solamente tienen una hipoacusia, en sus principios, sino que a medida que traspasa el tiempo, pues entonces ya vamos teniendo unos cambios directamente en el oído interno y más directamente en el sistema vestibular. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto que yo les acabo de decir? Aquí me aparece para ser grabado, perfecto. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto que, les acabo de decir y todas estos slides que acabo de poner? Que en etapas tempranas, sobre todo, tenemos primero un cambio en la laxitud de la cadena osicular, hay un proceso inflamatorio permanente y a su vez entonces vamos a tener la oportunidad de tener hipoacusias conductivas. Aproximadamente 4 grupos a nivel de todo el mundo han logrado documentar estas hipoacusias conductivas, pero hemos tenido, ciertas fallas sobre todo en el seguimiento del paciente y sobre todo en las audiometrías y en las timpanometrías.
Solamente hay un grupo en Turquía que, digamos, ha sido uno de los que más se ha dedicado a esto, y ellos sí han logrado evidenciar que hay unos cambios timpanométricos y que hay la aparición de esas curvas AS y también AD. Entonces, para que esto también ustedes como otólogos, como otorrinos o como audiólogos o personal de salud, es que se lleven que si un paciente tiene una enfermedad autoinmune o les llega a ustedes refiriendo que tiene una enfermedad autoinmune, que tiene familia con enfermedad autoinmune y les aparece un cambio timpanométrico como una AS, no vamos a pensar de inmediatamente en una autoesclerosis. Vamos a indagar un poquitico más qué es lo que pasa con esos pacientes. Y en las etapas tardías estamos hablando de 12 meses y más, ya tenemos entonces una fijación de esa cadena osicular, se va disminuyendo ese espacio entonces de la articulación incudomalear, de la incudostapedial, se va fijando más, se van haciendo anquilosis a nivel entonces del hueso, y tenemos entonces que hay un proceso inflamatorio persistente y erosivo. Con ello entonces también, ¿qué nos viene asociado? Hipoacusias mixtas. Tenemos un interín, sobre todo para las hipoacusias mixtas, entre los 6 meses y 12 meses del diagnóstico. En algunos pacientes puede permanecer incluso hasta por 1 año y medio. Y posteriormente ya tenemos más establecidas las hipoacusias neurosensoriales. Vamos a ver sobre todo cambios en las altas frecuencias, en ese paciente con artritis reumatoide que ya tiene más de 12 meses de enfermedad y ya más aparente, que van a ser entonces más, como más evidentes los síntomas entonces vestibulares. Esto por la parte, digamos, de la artritis reumatoide. Ahora, ¿qué pasa entonces con los pacientes con lupus eritematoso sistémico? Tenemos que estos pacientes sobre todo tienen vasculopatías y tienen entonces más posibilidad de generar fenómenos trombóticos, pero no solamente que nos vayan y nos hagan oclusión, por ejemplo, en la arteria carótida, como suele pasar en muchos de los pacientes que tenemos entonces en la base de hueso temporal, como lo podemos ver acá en mi slide del lado izquierdo. Vemos entonces que hay cambios degenerativos óseos y avasculares en los órganos vestibulares, es decir, como que tuviéramos como pequeños microtrombos alrededor de estructuras, como pueden ser la cóclea, que directamente la vemos acá, y aquí entonces tenemos toda la parte de vestíbulo, también entonces diotrículo y sáculo. Entonces en el lupus eritematoso, digamos, no tenemos ya esas variaciones que son del volumen, sino que vamos teniendo entonces que se van como empedregando, por decirlo así, es decir, que se van volviendo muchísimo más rígidas las estructuras vasculares y ese hueso que está alrededor. Con esto entonces comienzan no solamente a existir cambios volumétricos, sino funcionales de todo el oído interno. Donde más vemos el cambio en el lupus eritematoso sistémico es directamente en el oído interno. Entonces están esos cambios vasculares que tenemos que van a ser de gran escala, como puede ser en la arteria carótida, o pueden ser de pequeña escala, como pueden ser en pequeños capilares. Con estos cambios obstructivos tenemos entonces una obstrucción del flujo a nivel del hueso y de cóclea, mayor probabilidad entonces de hipoacusias súbitas en estos pacientes, mayor probabilidad de que tengamos síndromes vestibulares por esos cambios óseos que sobre todo se ven a nivel de vestíbulo, utrículo y sáculo, y también en canales semicirculares. Aquí, por ejemplo, podemos ver que justo aquí cerca del canal semicircular posterior tenemos también como esa estructura vascular que realmente va a ser como si estuviera una piedra al lado de esto y no va a permitir que tengamos ni cambio ni regeneración, y eso va a ser lo lesivo, digamos, de este lupus eritematoso sistémico. ¿Qué más puede pasar, digamos, en este lupus? Digamos, ya este lupus fue como lo que teníamos por ver directamente oído interno, esa afectación sobre todo más vestibular, y esta es la enfermedad a la cual yo quiero traer la atención, porque digamos a nosotros estos pacientes no nos llegan, son pacientes que mueren muy rápido. Los pacientes con escleroderma van teniendo fallas multisistémicas que podemos tener prácticamente un diagnóstico este mes y podemos tener que el paciente se esté prácticamente falleciendo en unos 6 meses. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes de escleroderma? Realmente el único caso que había de escleroderma fue documentado en Los Ángeles en 1987 en el laboratorio de UCLA, y nosotros podemos documentar aquí 3 casos con escleroderma en masa de Neer. ¿Qué encontramos en esos pacientes? En etapas súper tempranas, es decir, estamos hablando prácticamente 1 mes de diagnóstico, disminución de la articulación incudomalear, incudostapedial, como lo podemos ver entonces acá, y pacientes que los 3 contaban sobre todo con la atrofia de la estría vascular, es decir, que ya había un cambio generacional directamente dentro del oído interno, lo cual entonces es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Qué podemos tener con esa escleroderma? Que nosotros, digamos, no hemos estudiado de pronto durante la carrera, o no teníamos, digamos, conocimiento porque es muy poco reportado, y es que estos pacientes pueden tener hipoacusias conductivas tempranas. Es muy difícil la detección y digamos eso es un desafío para nosotros
como otorrinolaringólogos, poder tomar ese paciente a tiempo y, digamos, revertirle un poco o darle una mejor calidad de vida hasta que, digamos, fallezca. Son pacientes, digamos, con más tasas, que tienen más tasas de sobrevivencia con otitis media secretoras, además de hipoacusias neurosensoriales. Es decir, es un paciente al que nosotros daríamos un tratamiento netamente paliativo en muchos casos, y en el que vamos a encontrar sobre todo acúfenos, que por ejemplo en la artritis reumatoide podemos encontrar cada tanto acúfenos, pero digamos que en la escleroderma es más establecido el que pueda presentarse estos. El cambio en la estría nos va a afectar la producción de líquido endolinfático. Con esto entonces también vamos a tener esos cambios, digamos, sobre todo a nivel de cóclea y a nivel entonces también un poco de la parte vestibular. Pero entonces, como resumiendo, ¿qué es lo que tienen todas estas en común? Porque puede parecer un poco, digamos, difuso, pero en realidad todo tiene algo en común y podemos entonces tener ciertos factores que importan bastante, la parte, digamos, de la medicación, de la infección, también de la genética. Tenemos una alteración directamente, como podíamos ver en prácticamente todas, en la circulación sanguínea del líquido del saco endolinfático y directamente una alteración del sistema inmunitario. Con esto nosotros no solamente tenemos esas alteraciones vasculares, sino también inmunocomplejos que se están depositando en estas áreas vasculares y también entonces alterando la permeabilidad de la estría vascular. Es decir, que en casi la mayoría de los pacientes, sobre todo como pudieron ver en los pacientes con lupus y también en los pacientes con escleroderma, podemos ver que hay una disfunción sobre todo del ducto del saco endolinfático, y en muchos de ellos, en los principios de las enfermedades, podemos ver hidropesias endolinfáticas que pueden quedar permanentemente y que no van a ser entonces fácilmente reversibles y que pueden hacer más convertirse en una enfermedad de Meniere. Pero entonces, ¿qué pensar y qué pedir? Porque realmente pues toda esta teoría y ver toda esta parte de la autopatología nos hace decir, ¿y nosotros entonces qué tenemos que hacer o qué debemos pedir? Hay una alteración trombótica, allí entonces hay que pedir entonces también una BSG. Considerar un tiempo de tromboplastina o una trombina podría ser entonces de bastante utilidad también, pero entonces nosotros tenemos que ir a enfocar un poco qué es lo que nosotros vamos a pedir. Si es que estamos pensando en una inmunodeficiencia que no nos casa, digamos, en un lupus o en un Wegener o en una artritis o en un escleroderma, pensemos entonces en un C3 y en un C4, los anticuerpos nucleares, las ANAs, van a ser entonces muy útiles para nosotros, aunque debemos complementarle con este otro pool, digamos, de exámenes. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, las ANCAs, nos van a dar muy buena, digamos, una buena sensibilidad, sobre todo para la parte de poliangitis y para Wegener. El factor reumatoideo, si bien nosotros podemos encontrar incluso títulos elevados en pacientes normales, siempre es, digamos, mandatorio mandar ese factor reumatoideo y hacerle un seguimiento aproximadamente a unos 6 meses e incluso al año, que es lo que, digamos, recomienda el Colegio Americano de Reumatología también. Y están los anti-RO y los anti-LA, que van a ser súper específicos para el escleroderma. También, digamos, en la parte de Europa, ellos dicen pues como tomar un Western blot de anticuerpos séricos contra antígenos cocleares, que digamos sería pues indicación, y que si nosotros tenemos la disponibilidad, deberíamos entonces pedirlos. Realmente con la enfermedad autoinmune para nosotros es un desafío, y tanto digamos en Estados Unidos como en la escuela europea siempre se dice, bueno, lo primero es como la reversión de la hipoacusia neurosensorial, y tenemos entonces que el corticoide sería pues como lo primero que tendríamos que usar, y que si no tenemos entonces corticoide, entonces utilicemos ciclofosfamida, metotrexato, azathioprina o rituximab. Pero entonces esto porque, digamos, lo ponen de una vez como un establishment, como ya algo, como un parámetro establecido, directamente porque es que casi todos los pacientes con estas enfermedades autoinmunes a nosotros nos llegan en unas etapas muy tardías. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, pero yo quiero que les quede con esta charla, que es que de todas maneras, si tenemos pacientes en unas etapas tempranas, es necesario que nosotros también veamos a ver qué podemos hacer, más allá, digamos, de dejar una progresión y solamente el tratamiento por los reumatólogos, y que después ya nos interconsulten cuando tengan entonces una hipoacusia neurosensorial. Otra de las cosas, digamos, por las que apunta también sobre todo la parte de la Academia Americana, es que ellos dicen, bueno, a este paciente se le da audífono o se le pone implante coclear. Dentro del tratamiento, lo que más se conoce, digamos, como lo que más abocan casi todos los grupos alrededor de todo el mundo, es tener los corticoides orales, prednisona 1 miligramo por kilogramo, intravenoso en algunos esquemas, con un esquema de 7 a 15 días, que esta, digamos, sería como para esa hipoacusia súbita que nos va llegando, ese síndrome cocleovestibular.
el glucocorticoide vientrotimpánica. Realmente ustedes pueden ver que no hay un consenso para esto. Podemos tener entonces grupos, por ejemplo, en Centroamérica que hacen 5 días de glucocorticoide vientrotimpánica, por ejemplo, para las súbitas, mientras que encontramos otros grupos en el sur que pueden tener entonces una dosis cada 4 días, o que tenemos entonces 3 dosis directamente por 3 días y ya después nos vamos con medicación vía oral. Entonces el glucocorticoide vientrotimpánica sí está referido, pero estos esquemas son diversos y está también el metotrexate. Esto se tiene que hacer en consenso con reumatología. No podemos irnos a lanzar nosotros solos como otorrinos a poner un metotrexate, es decir, 7.5 a 12.5 miligramos por semana. Idealmente siempre para estos pacientes, y como consejo general sobre todo del Colegio Americano de Reumatología, es que nosotros también pidamos función renal y función hepática. Eso no nos debe faltar a nosotros, incluso cuando vamos a colocar, así sea un corticoide, en un paciente que tiene estas enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son los desafíos para nosotros como otorrinolaringólogos, para los clínicos y para los audiólogos? Una detección temprana en una pesquisa pronta. Esos pacientes que tienen artritis reumatoides van a tener entonces cambios timpanométricos y audiométricos tempranos, van a tener hipoacusias conductivas que van a ser muy notorias, esas curvas AS o A delta que van a aparecer muy rápido y que todo el mundo va a pensar, no, pues es puede ser entonces una arteriosclerosis. No, vayamos a indagar un poco más en ese paciente y qué más puede tener. Hay que hacer también un chequeo rápido de los síntomas vestibulares y de la pérdida auditiva en los pacientes con escleroderma. Eso yo creo que es un trabajo más conjunto, sobre todo con el reumatólogo, porque ese paciente usualmente, y lo que nosotros pudimos ver en un estudio que empezamos clínico en Estados Unidos, es que los pacientes con escleroderma, como tienen otras afecciones, olvidan el acúfeno, olvidan la pérdida auditiva o olvidan el vértigo, porque para ellos, digamos, está centrado más su falla sistémica que cualquier otra cosa, pero que cuando nosotros logramos entonces ir a donde ellos y determinar entonces, bueno, usted tiene esos síntomas auditivos, los pacientes ya se dan cuenta, y ahí entonces cuando dicen que necesitan ayuda y necesitan entonces acompañamiento por otorrinolaringología. Así que escleroderma es una enfermedad que yo creo que más a futuro tenemos que darnos cuenta y ayudar entonces también a ese paciente a paliar los síntomas y ayudar a que mejore su calidad, sobre todo auditiva y a nivel vestibular, digamos, mientras tienen, por ejemplo, una progresión muy rápida. Y en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, valorar esos síntomas vestibulares, las hipoacusias autoinmunes, porque de todas maneras también vamos a tener que, sobre todo, ahí podemos tener cambios vasculares transitorios en las primeras etapas, es decir, en ese lupus que estamos teniendo en menos de un año, y ya en las permanentes, cuando ya tenemos esos daños establecidos como lo veíamos. Así que yo los invito a no solamente pensar en la pérdida bilateral sin explicación que mejora con corticoide, a que vayamos un poquitico más allá de eso. Eso sobre todo para los otólogos, digamos que esta es una experiencia que sobre todo tenían en los pacientes, digamos, que se vieron en Brasil. Ellos decían que podían tener incluso parámetros normales en las audiometrías o, digamos, leves en pacientes con diferentes enfermedades pues, autoinmunes. Aquellos entonces los que tienen esas pérdidas leves o que puede estar normal, nosotros tenemos que preservar esa audición porque nosotros no sabemos cómo nos va a progresar a luego y que luego se junta también con la pérdida entonces establecida por la edad. Entonces, en pacientes que nosotros tengamos con alguna enfermedad autoinmune y que tengamos una pérdida entonces que va a ser leve, cuidemos bastante de esos oídos. No importa entonces el tiempo o el momento que lo veamos, esos oídos son los que hay que cuidar en esos pacientes. Y esto también lo quise traer a colación porque, digamos, una de las alternativas que tenía la Academia Americana de Otorrino es implantar rápido los pacientes, y esto lo puede ver en otros 3 papers, en los cuales decía que idealmente se tiene que implantar rápido. ¿Por qué implantar rápido? Miren los cambios otopatológicos que hay en estos pacientes y que puede haber entonces un cierre muchísimo más grande en cóclea, puede haber muchísima más dificultad, se va a hacer más difícil la inserción cuando pase el tiempo. Entonces, si un paciente, digamos, tiene una pérdida establecida, que es, digamos, candidata para un implante coclear y estamos a tiempo, contamos con menos incluso de 5 años para ese paciente que no nos ha progresado del todo y que no tenemos entonces, digamos, como estas dificultades de cambios, por ejemplo, de ambiente, de clima, o que el paciente, por ejemplo, esté sometido a otros tratamientos diferentes, por ejemplo, a los inmunomoduladores, démosle la oportunidad sobre todo de tener un implante coclear. Eso es como una de las enseñanzas que también deja este paper y que es justo de este año, sino también que pensemos entonces de eso, y creo que es un desafío para quienes se dedican a toda la parte quirúrgica de otología.
¿Cuáles son entonces, digamos, los siguientes pasos para nosotros como equipo de investigación? Ya aquí en Medellín vamos a empezar a establecer un estudio prospectivo en los pacientes con artritis reumatoide recién diagnosticado. De igual manera, lo vamos a hacer para lupus y para escleroderma, para evidenciar directamente cómo es que se ve ese airborne gap y cómo está, digamos, esas timpanometrías de esos pacientes con reciente diagnóstico, sobre todo en población latina. Los estudios que hemos tenido y que hemos revisado, sobre todo, son turcos, italianos, también españoles y norteamericanos, pero no hemos visto como tal un estudio que sea tan grande que de pronto pueda observar todo esto. En México sí se hizo, pero lo hicieron sobre todo clínicos, no lo han hecho otorrinolaringólogos, así que ese es uno de los desafíos para nuestro equipo de investigación. Como les digo, es importante también tener esa conexión con los reumatólogos, con los clínicos, saber entonces ellos si reciben esos pacientes y que esos pacientes también nos lo refieran a nosotros, que podamos ver entonces esas pérdidas conductivas o esas pérdidas neurosensoriales que podemos tener. El implante coclear temprano, como les digo, es un desafío para ustedes que se dedican más a la parte quirúrgica. Y también entonces una enseñanza que, digamos, hemos visto también en toda esta revisión de todos esos trabajos es no dejar por un tiempo muy prolongado el corticoide, no solamente por los efectos colaterales que podamos tener con este medicamento, sino que de todas maneras llega hasta cierto punto, es decir, para una enfermedad autoinmune que va a ser, digamos, de muy temprana, pues sí nos puede ayudar, pero entonces, digamos, ¿qué va a pasar después? Ahí tenemos entonces que tener esas otras alternativas, que son entonces el methotrexate, que es la azathioprina, que es la ciclofosfamida. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. De igual manera, los quiero invitar al IR Summit Colombia. Es un evento que realizamos con la Asociación Antioqueña de Otorrinolaringología, la Sociedad de Estudiantes Colombianos en Harvard y también mi universidad actual, que es la Pontificia Bolivariana. Es de carácter gratuito, de registro abierto. Pueden seguirnos en Instagram y vamos a tener al doctor Angeli, también vamos a tener al doctor Felipe Santos y algunos otólogos más, el doctor Juan Manuel García y algunos científicos de Columbia University y también de la Universidad de los Andes. Así que muy agradecida con este espacio, espero que haya sido útil y que, bueno, empecemos a pensar más allá de la pérdida bilateral neurosensorial. Estoy abierta para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Melissa, excelente la presentación. Ahora no sé si la doctora Cotini va a ver si hay preguntas. Sí, Meli, muchísimas gracias. La verdad, súper completa la charla, muy buena. Aprendimos un montón, así que muchísimas gracias. Yo tenía 3 preguntas para hacerte, antes de comenzar con las preguntas del público, obviamente. La primera es, vos describís que ciertas de estas patologías autoinmunes se comportan como un eye-drops. Entonces, mi primera pregunta es si hay algún estudio o si ustedes han evaluado la utilización de la resonancia magnética. Viste que hay hoy en día protocolos para evaluar cómo se comporta la cóclea en cuanto al eye-drops y demás. Si realizan de rutina o has visto algún trabajo que hable sobre la predicción de la patología, ¿no? Si lo utilizan ustedes como protocolo, la valoración de la resonancia o no en estos pacientes. Bueno, Agus, muy buena pregunta. La verdad, quienes se dedican más a toda esta parte del estudio de hidrops es un grupo en Zurich del doctor Andreas Eckart, que es también colega mío del Massa de Nier. Y ellos, sobre todo por ahora, ellos van en la fase inicial de describiendo qué es lo que pasa con todo este hidrops, qué pasa con el saco, qué pasa con el ducto. Y según lo que entiendo, la proyección de ellos es ya luego irse por enfermedades. Entonces yo creo que más o menos en unos 2 años, 3 años podríamos ver qué es lo que en Zurich ellos dicen y qué piensan sobre esta parte, porque de por sí el Menier ya está haciendo un desafío completo, o sea, ya el Menier solito los tiene estudiando un montón, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con las otras enfermedades, pero creo que eventualmente lo tendríamos que hacer y la resonancia va a ser muy necesaria, sobre todo, por ejemplo, para los pacientes con lupus eritematoso sistémico, que es donde tenemos, digamos, el daño directo en el oído interno, porque con los otros nos vamos teniendo como esas etapas chiquitas de progresión. Pero, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, cuando veíamos estos slides que al verlo, digamos, la primera impresión es cómo vamos a empezar a describir, porque no sabíamos cómo empezar. Y realmente creo que es un gran desafío y creo que sí, se tiene que hacer eso más adelante. Vamos a ver qué salen en unos 2 o 3 añitos. Genial, gracias, Meli. Bueno, la otra pregunta tiene que ver también con la parte vestibular. Vos mencionás que particularmente algunas de estas patologías afectan, ¿no? Y se generan depósitos en los conductos semicirculares y la sintomatología obviamente se ve reflejada en el aparato vestibular. Entonces la pregunta es si existe, has leído algún trabajo o has escuchado allá
de la propuesta de implantes vestibulares, no solo implante coclear, teniendo en cuenta el depósito que se produce justamente en los conductos semicirculares. ¿Se ha mencionado eso? ¿Sabés si está en estudio? Todavía, digamos, con la parte de implantes vestibulares, justo lo veíamos en el Congreso de la Asociación para Investigación en Otorrino. Eso está el doctor de la Santina en Johns Hopkins, y ellos realmente están todavía muy step by step, van de a poquitos. Pero no se ha visto como mucho digamos que ellos se van sobre todo esa pérdida bilateral, pero no discriminan, digamos, de pronto estas enfermedades autoinmunes. Y yo creo que sería un completo desafío hacer el implante vestibular en estos pacientes, porque de por sí cuando nosotros evaluamos el hueso, cuando incluso vemos la densidad ósea, es muy tenaz uno poder describir cómo está, digamos, no solamente el volumen, sino también la textura, cómo está, digamos, también toda la parte trabecular del hueso. Yo creo que para un cirujano sería un desafío completo, porque ya de por sí las enfermedades, sobre todo el lupus, la artritis reumatoide también por esos cambios vasculares, no creo que asegure un buen funcionamiento del implante. Entonces, por la parte, digamos, otopatológica, lo digo yo como otopatóloga, porque veo las estructuras que no, digamos, no tienen las condiciones que tiene, por ejemplo, un paciente que solamente tiene una pérdida bilateral, una vesibulopatía bilateral que no mejora, que puede tener el hueso totalmente normal, que puede tener el resto de estructuras bien. Nosotros tenemos esto muy inflamado, entonces creo que sería un desafío muy grande. Bien. Y la última pregunta, antes de pasar a Flor, que también tenía algo para preguntarte, la última es en cuanto a esto del aparato vestibular, si hay algún estudio, que viste que hay un aparato de estudios que uno puede pedir a nivel vestibular, desde una BNG con y sin prueba calórica, un BEMP, un VideoHit y demás, hay un montón de estudios. ¿Cuáles serían los estudios que vos elegirías en estos pacientes en principio para comenzar a estudiar el aparato vestibular? ¿Y qué esperarías encontrar en estos estudios, si es que se ha evaluado eso? Bueno, ahí eso creo que es bastante importante. Primero, una BNG. Nosotros tenemos que ver cómo están las ganancias también. Tenemos que ver cómo están toda la parte, digamos, de seguimiento, de sacadas. Tenemos que describir un poco cómo está ese canal semicircular horizontal, porque a nosotros se nos puede afectar directamente. Además de que hay unos canales, digamos, posteriores, como lo pudimos ver en las slides, que están totalmente petrificados. Es decir, que probablemente vamos a tener algo en ese canal semicircular, por lo cual entonces yo solicitaría una BNG. El VEGIT puede ser complementario, digamos, para esos pacientes que tienen una progresión mayor, digamos, de la enfermedad. Y el CBEMP o el OBEMP, nosotros entonces vamos a tener una cosa con los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, es que el CBEMP a veces va a ser difícil. No siempre vamos a lograr que un paciente pueda tener un buen CBEMP en un paciente con una enfermedad autoinmune. Entonces hay que utilizar el OBEMP si nosotros tenemos la disponibilidad. Entiendo que en Buenos Aires ya tienen disponibilidad de OBEMP. Entonces sería bueno también ahí ver cómo está sobre todo esa parte de verticalidad, de sáculo. Entonces eso sería muy chévere, porque serían como las dos pruebas complementarias para nosotros saber qué hay. La electrococleografía sí nos va a decir indirectamente si hay ese híbridos, lo cual sería entonces muy bueno para nosotros pedirlo, para pesquisar cómo está, digamos, esa presión dentro del oído. Pero principalmente yo me iría con esos. Ya más adelante uno pensaría de pronto en una posturografía, a ver cómo está también la parte de receptores, en esos pacientes, digamos, ver cómo pueden ser, digamos, esa parte de estabilidad dinámica y estática, pero principalmente pediría eso. Genial, bueno, gracias Meli. Ahí Flor tenía una pregunta para hacerte y después paso al público. Gracias, Meli. Vale. No, gracias a ti. Gracias. Bueno, excelente, la verdad, una calidad académica excepcional, así que muchas gracias. Creo que mi pregunta estaba un poco relacionada con la primera que hizo Agus, que en realidad lo que yo te quería preguntar es del tema de imágenes, pero la tomografía, digamos, si alguna tomografía, como en la otoesclerosis se ven a veces algunos signos tomográficos, si por ahí en alguna de estas enfermedades hay algo que se pueda encontrar, y si recomendás pedirla de inicio o cuando ya uno va a tomar alguna decisión tipo quirúrgica, digamos, ¿cómo la usarías a la tomografía? Yo, Flor, principalmente pensaría en los pacientes con enfermedad autoinmune como un paciente que nosotros tenemos con una patología, por ejemplo, con una otitis media crónica, es decir, irme con la audiometría e irme con la tomografía desde el principio. Yo no dejaría progresar mucho el tiempo, porque si yo dejo pasar, por ejemplo, unos 6 meses o un año, ese oído me cambió.
Entonces probablemente el oído que yo tengo ahora no va a ser el mismo que va a tener en un año, y ya pueden entonces haber ya velamientos mastoideos, y ahí entonces podemos ver una otosclerosis ya más fija, por ejemplo, ya en un año. Pero en un principio podemos simplemente ver algunos cambios pequeños, de pronto en la articulación incudo-malear, pero yo directamente lo que haría es irme desde el principio, Flor, como si tuviera un paciente, como cualquier paciente otológico, audiometría, timpanometría, logoimpedancio, y también irme con la tomografía. Eso creo que sería, pero esencial. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, Meli, acá el público te agradece muchísimo y te felicita por el nivel de la conferencia. Y hay una pregunta que aparentemente es paciente, porque dice: doctora, me diagnosticaron hipoacusia neurosensorial a causa de lupus eritematoso. Tuve síntomas similares al Meniere desde 3 años. El tinnitus se mejora con los corticoides, pregunta, ¿no? Y los mareos. O sea, pregunta el beneficio del corticoide en cuanto al tinnitus y al mareo en una paciente con lupus. Mira, eso es bastante difícil. Ya ahí serían los inmunomoduladores los que podrían ayudar. Ya ahí el tiempo del corticoide ya se fue un poquitico lejos. Entonces no tendríamos, digamos, esa oportunidad, sobre todo con los tinnitus y sobre todo con los mareos. Ya ahí, digamos, uno lo que podría pensar es en terapias ya complementarias, como pueden ser ayudar un poquitico a esos espacios vasculares que todavía están vivos, a que mantengan de todas maneras vasodilatados. Y de pronto me iría con un vasodilatador. Pero ya consideremos que un corticoide para una etapa más tardía creo que no nos daría como el resultado que esperaríamos. Genial. Gracias, Meli. Bueno, acá pregunta Dani de la Torre, pregunta si nos encontramos con un paciente que tiene una hipoacusia moderada estable hace años y se detecta en la evaluación el anticuerpo 68, K positivo. La pregunta es si se medica estando estable la audición o no. Idealmente, teniendo el anticuerpo, nosotros lo que damos sobre todo es un tratamiento expectante a 6 meses. No lo dejamos pasar más de ahí. Nosotros idealmente, sobre todo en masa de Nier, no le dábamos, por lo menos en el equipo de mi trabajo, que yo también estuve rotando con mi jefe, y no le dábamos cuando tenían el anticuerpo, lo expectábamos, y que esperábamos un poco antes de irlo a medicar. Bien, bueno, muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Preguntan, bueno, buenas noches, excelente charla. En caso de hipoacusias neurosensoriales súbitas unilaterales, ¿sugieres pedir batería de laboratorio autoinmune en todos los casos? Idealmente yo sí. O sea, ya desde que estuve estudiando todo eso, yo sí me voy directamente con todo. Y lo ideal, yo creo que eso es como una de las grandes enseñanzas. Creo que nos tenemos que acercar más a los reumatólogos, nosotros como otorrinos, porque ellos no se dan cuenta en sí. Nosotros trabajamos con la doctora Marcy Bolster del Mass General, y cuando nosotros le fuimos a proponer como: doctora, pasa esto, y le mostramos todos estos, digamos, todos esos hallazgos, no lo podía creer. Y decía, bueno, ya sí empiezo entonces a referirles a usted, y ahí fue cuando se empezó la remisión de los pacientes, y ahí empezamos a ver, digamos, más cosas nuevas. Eso es impresionante. Creo que no es dejar al paciente con enfermedad autoinmune solo. Creo que es necesario que nosotros estemos muy acompañados, sobre todo por los reumatólogos, a la hora también de medicar, porque no nos podemos mandar solos nosotros. Bien, genial. Sí, nosotros particularmente en el Hospital Churruca hacemos dentro del protocolo de tratamiento de hipoacusia súbita, además de los corticoides y de pedir la resonancia a todo paciente que tenga una simetría unilateral, le pedimos, como vos decís, Meli, en el laboratorio también todo el protocolo autoinmune ya hace más de 10 años, porque sí, uno se lleva sorpresas, así que está más que justificado. Acá hay otra pregunta más. Agus Rodríguez pregunta: teniendo en cuenta en el hospital público que se complica realizar toda la batería completa de estudios, si recomendás empezar por alguno en particular. Yo les recomiendo empezar con el factor reumatoide. Eso seguro lo vamos a tener. Váyanse por ese, váyanse a la fija. Si ya ven que factor reumatoide como que no, BSG tampoco fue como muy concluyente, y que ustedes hicieron entonces también, si tenían la posibilidad de hacer una PCR, buenísimo.
Si pueden hacer eso, están en un contexto de pronto en un hospital público o en un hospital que digamos es como de mediana complejidad, mándenlos. Ya lo que va a hacer el anti-LA, los C3, C4, eso es bueno, ya en otra instancia. Pero yo les diría, sobre todo por la cantidad de pacientes con enfermedad autoinmune, con la herencia, digamos que también hay en Argentina grande, digamos, de inmigración europea, ustedes tienen una alta tasa de tener más probabilidades de tener artritis autoinmune. No es que el resto de Sudamérica no lo tengamos, también lo tenemos por el gen español que todos, digamos, podemos tener, pero allá hay más inmigración, entonces yo me iría de la fija con un factor reumatoide y estudiar primero la reumatoide, que es la más grande. Ya después de ahí empezar de a poquitos y remitir al paciente a un estamento donde se puedan realizar. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Meli. No sé si hay alguna otra pregunta del público, de alguien que quiera hacer alguna pregunta. Desde ya te agradezco muchísimo porque nos diste mucha información. Aparte es un tema que está muy en auge y la verdad es que es muy poco lo que se sabe, lo que yo pensaba saber, y vos has abierto un montón de abanico de posibilidades y de estudio histopatológico, todas cosas que uno no está familiarizado. Así que es súper, súper productiva. Acá pregunta Dani de la Torre si en niños se cambia esa conducta o si se maneja igual que en adultos. En la de niños hay una cuestión muy grande y es la artritis reumatoide juvenil. Con respecto a los trabajos que hay para artritis reumatoide juvenil, hay que correr más para no perder la audición tan rápido con los chicos. A los chicos se les trabaja incluso mucho más que al adulto. Nosotros tenemos una prontitud, digamos, para llegar al chico, pero el chico nos está haciendo desde muy temprano esas hipoacusias, entonces hay que tener pilas con eso. Ahí sí nos cambia, con la artritis reumatoide nos cambia un montón. Los niños con escleroderma es más bien poco los que hay, pero el paciente con lupus también hay que correrle, pero al que más hay que correrle es ese paciente con artritis reumatoide juvenil, es el que más va a presentar, digamos, fallas tempranas, los podemos estar presentando incluso desde los 5 años de edad, entonces ahí yo creo que nos tenemos que mover. Genial. Gracias, Meli. Bueno, no sé si vos querés cerrar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Vos, Meli, querés hacer algún aporte, alguna otra cosa que quieras agregar? Súper completa la charla igual, pero si querés mencionar algo más. No, pues primero que todo, muchas gracias a ustedes. De verdad que tanto Agustín como Florencia, Agustina, Silvana y Daniel, la verdad, mi completa admiración. Sé que son toda la parte, digamos, de esos otólogos emergentes en Argentina, así que para mí un gusto compartir con ustedes porque ustedes prácticamente ya son en breve los referentes de su país. Me alegra haberlos conocido en esa instancia, a los que los pude conocer. Y bueno, espero pues tenerlos pronto también en nuestro summit de ahorita de noviembre. Tenemos también otro en febrero. Así que con todo el gusto, siempre bienvenidos y lo que pueda servir desde acá, desde Colombia, con todo el gusto. Muchas gracias, Meli. Acá alguien preguntó si puede repetir el grupo. Sí, el contacto para... El contacto. Espérame, le pongo el correo de la universidad. Genial. Bueno, aquí me aparece una última pregunta. Tengo una paciente de 13 años con hipoacusia súbita, sin respuesta a corticoides, con evidencia de hidrops. ¿Qué al lado de su tratamiento? Está muy de 13 años, está muy chiquita todavía, pero yo le daría la oportunidad de darle, creo que es la doctora Gavilán de Ecuador, le daría la oportunidad de hacerle el pool de exámenes y si se puede un electrococleo, mucho mejor. Genial. Y si es una niña, mucho mejor. Sería mejorcísimo, pero mejorcísimo. Listo. Envíadelo. Después nos cuentas cómo te fue. Bueno, muchísimas gracias, Meli. No sé si anda Sil por ahí. Sí. Bueno, Meli, gracias. Muchas gracias por tu charla hermosa. Excelente, como siempre. Así que, bueno, estamos todos muy agradecidos con vos. Está abierta la academia para vos cuando vos quieras. Y bueno, nada, ya para finalizar, recordarles a todos que el 23 de agosto va a ser la próxima reunión. Va a hablar la doctora Liliana Tiberti de neurinoma del acústico y la colocación de implante coclear en estos pacientes, con la participación de la licenciada Mastroianni. Así que los esperamos nuevamente a todos y bueno, les agradecemos a todos la presencia. Les mandamos un saludo. Muchas gracias, hasta luego.
Chau, Meli, Gracias, muchas Meli. gracias. Chao, que estén bien.